El 6 de noviembre de 2014, unas bolsas de basura y costales desprendían un insoportable olor a descomposición que llamó la atención de los perros callejeros. Minutos después, los transeúntes de la zona quedaron horrorizados al descubrir lo que había en el interior de aquellas bolsas. Partes de un torso humano eran las que originaban el olor a muerte de aquella fatídica tarde. Solo se encontraron partes del torso, por lo que era imposible a simple vista identificar quién era la víctima de tan atroz asesinato. Sin embargo, los oficiales, cuando vieron tan dantesca escena, tuvieron un colapso nervioso. Sabían que tratar de encontrar las otras partes del cuerpo sería de vital importancia para desenmascarar qué había pasado en la escena del crimen. Y aunque en principio teorizaron que pudo haber sido una pandilla por la letalidad, en realidad era una mujer la que con sevicia habría matado a ese hombre. ¿Qué hizo una mujer en México es realmente aterrador? Donde nos dicen que sobre la calle en la delegación Cuauhtémoc se encuentra el torso de una persona. El cuerpo estaba exactamente donde ve el tubo café. En esa parte estaba en un costal. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. La primera a Lili Rosas, que me escribió: me gusta tu contenido, mi nombre es Liliana, a mí y a mi amiga Aileen. Les envío un fuerte abrazo a ambas. Les envío también todas mis mejores energías y les agradezco profundamente por estar viendo el contenido y por apoyarme, lo valoro con el alma. Un beso inmenso para las dos y espero que la vida les sonría. También quiero agradecer a JH Peña, que me escribió: hola Tess, saludos desde Houston, Texas, muy buenos tus videos, eres el mejor. Saludos a mi cuñado Vale García, a su esposa Adriana y sus hijas Vicky y Sofía y mi sobrinito, muchos éxitos. Bueno, pues un saludo para todos hasta Houston, espero que la vida les ilumine a cada uno. Muchas gracias por estar aquí y desde luego un fuerte abrazo para todos. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has ido a terapia psicológica? ¿Cómo te ha parecido? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. Acusada de asesinar y cortar en varios pedazos a su marido, la señora María Alejandra Lafuente Casco fue una psicóloga mexicana de gran trayectoria profesional, procedente de una familia de psicólogos y doctores, con su propio consultorio y una clientela destacada quienes confiaban plenamente en su juicio, su cordura y su profesionalismo. La señora María Alejandra Lafuente, también conocida cariñosamente con el alias de La Ale, diagnosticaba y dirigía terapias en su propio consultorio de psicología especializado en el tratamiento de jóvenes, por lo que decenas de adolescentes y algunos niños estaban bajo su asesoría. María Alejandra era hija de un respetado y conocido psicólogo llamado Alberto Eduardo Isidro Lafuente, muy popular entre el gremio médico, destacado por su trayectoria y sus investigaciones. Ambos, padre e hija, mantenían una relación bastante estrecha y amorosa, siendo muy cercanos el uno con el otro, socios en negocios y proyectos, sin olvidar nunca el vínculo familiar. María Alejandra Lafuente era una mujer divorciada, con malas experiencias en el amor, con dos hijos a quienes amaba con todo su ser. Aún así, se había vuelto a casar intentando relacionarse con alguien una vez más. Su primer matrimonio fue interrumpido tras un violento suceso con su pareja, quien, según ella, intentó atacarla con golpes en una rutina de maltratos constantes, por lo que tuvo que defenderse con lo que encontró a la mano: un filoso cuchillo de cocina. Fue así como la Ale conoció a la señorita Margarita, una adolescente encantadora de una personalidad gentil en busca de ayuda y tratamiento psicológico, quien pretendía en la psicología encontrar un auxilio para atender sus problemas cognitivos. La relación entre la psicóloga Alejandra Lafuente y la adolescente Margarita era en un principio tranquila, incluso afectiva y familiar,
cambiar, pero todo se trataba de una astuta estrategia de conquista insana, pues la sensual psicóloga tenía planeado seducir al señor Alan Carrera Cuéllar, quien era padre de su paciente, de la joven Margarita, a quien le solicitó formalmente que le presentara a su padre para hablar con él sobre sus avances psicológicos en la tercera cita, obviamente con dobles intenciones. La señora María Alejandra y el señor Alan Carrera Cuéllar se relacionaron en el año 2011, se llevaban bastante bien desde el principio, luego se volvieron amantes y fue inevitable que la joven Margarita no se diera cuenta, ofendiéndose bastante, decepcionada de su padre y de su psicóloga, pues había descubierto que su doctora y su padre ahora eran amantes. Afrentada, la joven Margarita encaró a su psicóloga María Alejandra y le dijo claramente que no aprobaba la relación de ella con su padre, que no era justo que la hubiera utilizado solo para ese fin. Sin embargo, la doctora Lafuente amenazó de muerte a la menor de edad y siguió saliendo con su padre, con quien incluso llegaría a casarse. La joven Margarita no volvió nunca más a su terapia psicomotriz ni a las consultas con la psicóloga, quien ahora sería su madrastra. Por otro lado, el señor Alan padecía también de varios problemas cognitivos, entre ellos depresión y ansiedad, producto del consumo frecuente de alcohol, pues el señor Cuéllar tenía problemas serios con la bebida y solía propagarse con tragos de más. Su psicólogo, curiosamente, era el señor Alberto Isidro Lafuente, padre de Alejandra Lafuente, psicóloga de su hija. La vida parecía buena para la pareja en un principio. Al parecer se llevaban muy bien y podían convivir sin muchos problemas, aunque nadie sabía lo que sucedía de puertas para adentro en aquel hogar. Poco a poco el romance entre Alejandra Lafuente y el señor Alan Carrera Cuéllar se hacía más público, pero en el año 2014 todo cambió radicalmente cuando la señora Alejandra fue acusada de asesinar y cortar en pedazos a su marido. Antes de casarse en una boda privada casi secreta, con muy pocas personas como testigos e invitados, ya que la mayoría de los familiares de los esposos no fueron invitados, la señora Alejandra Lafuente había tenido un par de relaciones afectivas más, ambas con graves desenlaces en su pasado. Según los reportes policíacos, la señora Alejandra Lafuente apuñaló mortalmente a su esposo tras una agitada discusión, clavándole un cuchillo de cocina en el abdomen a su pareja, a lo que se le acusó de tentativa de homicidio. Tiempo después, la mujer fue absuelta de sus cargos al ser considerados sus actos como legítima defensa. Sin embargo, para expertos en criminología, esto fue un craso error, pues su personalidad era una bomba de tiempo y era probable que María Alejandra volviera a atacar. Porque el modus operandi se repite, yo creería que sí hay indicios para pensar que podría haberlo cometido una vez más. Tiempo después, en el año 2014, la prensa mexicana emitió el informe sobre Alejandra Lafuente, exponiendo su caso nuevamente, donde fue acusada de asesinar a su marido y cortar su cuerpo en pedazos, dejando sus restos en diferentes partes de la ciudad. El motivo principal del crimen fue que la señora Alejandra Lafuente había husmeado sin permiso el teléfono celular de su pareja, del señor Alan Carrera, de 42 años, descubriendo varios mensajes incómodos donde el tipo coqueteaba con otras mujeres, entre varios mensajes sugestivos y subidos de tono. Ofendida con su esposo, la señora Alejandra Lafuente orquestó un plan previamente organizado para asesinar a su esposo y desaparecer sus restos, dopándolo con una sustancia llamada benzodiazepina, un potente medicamento somnífero con el que debilitó su cuerpo y luego lo asesinó cortándolo en pedazos con ayuda de una sierra eléctrica. Luego del desmembramiento, la mujer dejó los restos de quien fuera su pareja en diferentes bolsas de basura y las esparció por diferentes partes de la Ciudad de México, asegurándose de que no encontraran su cabeza, sus pies ni sus manos. Varios transeúntes y oriundos caminantes de la ciudad notaron el terrible hedor que desprendían las bolsas de basura abandonadas en la calle. Luego se descubrió el atroz contenido en ellas, con
partes humanas cortadas dentro. La casa de la señora Alejandra fue allanada y revisada minuciosamente, habitación por habitación, encontrando tras las pericias la cabeza arrancada, los pies y las manos del señor Alan Cuéllar. Y al hacer la inspección en dicho domicilio, encontramos en el registro del agua, encontramos las otras partes del cuerpo, que eran las manos y que era la cabeza. Alejandra Lafuente fue acusada de asesinato y de irrespeto a los muertos por cortar en partes a su pareja, pero no pudo ser arrestada inmediatamente porque hábilmente habría utilizado sus influencias médicas para internarse anónimamente en un instituto psiquiátrico, argumentando sufrir de serios problemas mentales, con la doble intención de fingir demencia en una corte y de esconderse de la policía. Según los peritajes, el señor Alan Carrera Cuéllar habría muerto entre el día 5 y el día 6 de noviembre de 2014 en el interior de su domicilio, cerca a la alcaldía Tlalpan, sobre la calle Mariano Abasolo, en la colonia Valle de Tepepan. En momentos anteriores, la señora Alejandra Lafuente ya habría atacado a otras personas, como a su ex esposo, con elementos cortopunzantes. En una ocasión lo persuadió para que se sentara en una silla cubierta de plástico con los ojos vendados. El hombre habría cedido a sus peticiones, aunque con serias sospechas. Luego recibió un fuerte golpe en la cabeza con un atizador para chimeneas. Al tratar de escapar de la habitación, el hombre notó que estaba acorralado. Las puertas estaban bajo llave y la señorita Alejandra Lafuente había tomado un filoso cuchillo, el cual blandía amenazantemente. Ambos forcejearon intensamente, con terribles consecuencias por la disputa. Muchas veces la hija del señor Alan Carrera Cuéllar, la señorita Margarita, era testigo de todo lo que sucedía dentro de su hogar, de las peleas entre su padre y su madrastra, de las conductas agresivas y criminales de la psicóloga que alguna vez atendía a su caso. Margarita declaró que una vez la señora Alejandra trató de inyectarle una extraña sustancia directamente al cuello de su padre con una jeringa, mientras el hombre dormía desapercibido. El doctor y psicólogo, el señor Alberto Eduardo Isidro Lafuente Grimaldi, padre de la doctora y psicóloga Alejandra Lafuente, estaba alarmado porque no tenía información ni sabía nada al respecto sobre su hija desaparecida desde hace días. Asimismo, tampoco sabía nada sobre su pareja, el señor Alan Carrera Cuéllar, por lo que trató de contactarse con su hija y su nuero sin tener éxito alguno. Tiempo después, a través de sus contactos, el señor Alberto Isidro descubrió que su hija estaba internada en una clínica de salud mental y que su yerno había muerto violentamente. Los hermanos del señor Alan Carrera Cuéllar, esposo de la presunta asesina, con quienes mantenía una buena relación y una constante comunicación, el 31 de octubre de 2014, se alertaron alarmantemente cuando su hermano dejó de responderles a los mensajes de texto al celular y a los intentos de comunicarse con ellos. Luego los hermanos de la víctima recibieron extraños mensajes de texto supuestamente de su hermano desaparecido, confesiones fuera de contexto, como por ejemplo que estaba aburrido de su esposa, que quería desaparecer y empezar una nueva vida, reflexiones ajenas a la personalidad habitual de Alan, por lo que se levantaron nuevas sospechas al respecto. Entre las principales pistas a seguir estaban las bitácoras de los vigilantes del domicilio donde sucedieron los hechos, el hogar de Alejandra Lafuente y de Alan Carrera Cuéllar, donde se leía que el día 5 de noviembre Alejandra Lafuente se acercó hasta la caseta del guarda en horas de la madrugada para pedir el favor de que le ayudaran a subir una maleta roja a su camioneta personal. Alejandra Lafuente se veía demasiado nerviosa y desesperada, como si algo extraño llevara dentro de su maleta, pero ella dijo
dijo que solo se trataba de un equipo de cirujano especial solicitado con urgencia por su padre, quien la iba a operar por un mal que padecía. Posteriormente, luego de algunas horas, la mujer regresó a casa a las 4:18 am y no volvió a salir. En aquella maleta roja estarían los restos humanos del señor Alan Carrera Cuéllar, quien sería esparcido por la carretera a finales del mes de octubre del año 2014. Se conoce que el señor Alan Carrera Cuéllar estaba desempleado y permanecía mucho tiempo en su casa antes del crimen en el que pereció, por lo que no se sabe el momento exacto de su muerte. Un torso sin extremidades fue encontrado abandonado en contenedores de basura, así también más restos humanos en bolsas negras, piernas y brazos amputados sin sus manos ni sus pies. Los restos fueron analizados por el Instituto de Ciencias Forenses, identificando que todo hacía parte de un mismo cuerpo. Luego se dio con la identidad del cadáver, el señor Alan Carrera Cuéllar, de 41 años. Se asumió que la asesina usó el celular de la víctima luego del homicidio para enviar mensajes a sus familiares, hermanos y amigos, haciéndose pasar por el occiso para fingir que todo estaba bien. En casa de Alejandra Lafuente fueron encontradas la cabeza, los pies y las manos faltantes del cuerpo desarmado del señor Alan Carrera Cuéllar. Investigaciones con luminol evidenciaron rastros de sangre en la recámara, el colchón y el baño, donde probablemente se haya realizado la división de las extremidades. Previamente, en el año 2012, antes de que la psicóloga y el señor Alan Carrera Cuéllar se hubieran casado o siquiera se conocieran, una cabeza humana y un brazo amputado fueron encontrados fuera de la casa de la familia Lafuente, alertando a las autoridades. Aunque ningún miembro de la familia fue relacionado con el crimen, tampoco fue investigado en profundidad. Existen especulaciones y sospechas de que tal vez la familia de psicólogos sea cómplice, o peor aún, de que podrían conformar una familia de sofisticados asesinos, reincidentes e impunes. La señora Alejandra Lafuente fue sentenciada a 46 años y 6 meses de prisión por el homicidio de su pareja Alan Carrera Cuéllar. También tuvo que pagar los gastos funerarios de su excónyuge. Antes de irme, quisiera extender una pequeña reflexión que nos puede ayudar a mejorar como sociedad y a mejorar como individuo, y es comprender el tema de los celos. Sin tener plena certeza de que el móvil de este asesinato hayan sido los celos, sí podríamos decir que los celos pudieron ser un detonante, y no quiero justificarlo en absoluto, pero sí quisiera abrir la reflexión sobre cómo comprendemos los celos, porque no es el primer caso y seguramente no será el último en donde los celos puedan llegar a ser o el móvil definitivo o el detonante de un móvil para un asesinato. Entendamos que las personas no son de nosotros, entendamos que las personas no son propiedades, y entendamos por último que los celos pueden distorsionar y empeorar la salud mental de una persona. Por lo tanto, aprendamos a controlar nuestras emociones, tengamos una gestión emocional mucho más profesional y entendamos de que las cosas no nos pertenecen, que solamente somos pasajeros en lo que consideramos la vida, que solamente vinimos a tener experiencias, pero no podemos transformar las experiencias en asesinatos, que es lo que muchas veces ocurre. Y por último, la última reflexión que me gustaría extenderles es: por favor, desen el trabajo de conocer las emociones de la pareja que tienen. Desen el trabajo de mirar la salud mental de las personas. Normalicemos esto. Esto no me parece nada descabellado, pero es importante que a la hora de escoger a nuestra pareja le demos por lo menos un grado de atención a analizar cómo está la salud mental de nuestra pareja, porque eso nos ayudaría a divisar de manera oportuna la forma más sensata de sobrellevar una relación. Entonces, dediquemos un poco tiempo más a conocer a la persona. Ya no seamos seres humanos que únicamente por lo que vemos nos enamoramos, sino tratemos de ir más allá, de explorar las emociones con las personas que interactuamos y, ¿por qué no?, con las que terminamos formalizando una relación sentimental.
Sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, si te gustó la investigación déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.